Hola, soy Sergio Tapiro, soy fotógrafo desde hace un montón de años. Nací aquí en Colima, en la Clínica 1 del IMSS, por la Avenida de los Maestros. Tengo más o menos desde el año 2002 tomando fotografías. Me especializo sobre todo en fotografía de naturaleza, pero yo empecé en la fotografía haciendo también fotografía documental y fotoperiodismo. La realidad es que he estado metido en el ámbito de la cultura desde hace mucho tiempo. Fui músico, estamos hablando de los años 90, músico de rock, toqué en algunos grupos emblemáticos de aquella época del rock de Colima, toqué en El Cerillazo, y pues fue una gran banda con la que estuvimos haciendo sobre todo muchos conciertos. En el ámbito de la comunicación he trabajado en radio, he trabajado en televisión, he trabajado haciendo mucha fotografía de todo tipo, y en la actualidad algunas agencias informativas internacionales sobre todo piden de repente algunos trabajos, y entonces pues yo atiendo a algunas de esas peticiones. Yo vivo en una familia donde se aprecia siempre la cultura, mucha lectura. En mi casa desde niño había muchos libros, así que a mí me encantaba leer y me encantaba escuchar música. Entonces creo que desde pequeños nuestros papás sembraron en nosotros, en mi hermana y en mí, pues una necesidad siempre de estar como nutriéndonos de cultura, y es por eso quizá que yo pues retomé todas estas cosas para comenzar a generar un poco de arte. Empecé quizá en mi adolescencia pensando en la música, pues me dediqué a tocar la guitarra eléctrica durante un montón de años con muy buenos resultados. A mí me encantaba tocar sobre todo rock, aunque yo para poder sobrevivir en vez de tocar rock pues tocaba trova, y eso lo hacía en los cafés, en algunos cafés de Colima como el Café Dalí, como el Quijote y como pues algunos otros. En la trova también llegué a tocar. Y pasaron algunos años, la vida fue cambiando, me casé, tuve una hija, mi hija Andrea, y entonces tuve que poner cosas como en la balanza y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Voy a seguir como músico o me voy a enfrentar a esta vida, ¿no? En la que tengo que estar pues con mi familia y lo demás? Opté por lo segundo, opté por quedarme en Colima, en convivir con mi familia y tratar de pues forjar una vida distinta a la del músico. Pasaron unos años y de repente me di cuenta que tenía, pues yo creo que debido a todo esto que había visto desde chiquito, muchas aptitudes visuales. Soy un ser audiovisual, entonces me puse a analizar las fotografías, y en un momento un poco triste de mi vida salí a tomar fotos, salí a tomar fotografías, y ahí me di cuenta que la fotografía tenía para mí algo pues como de magia y como de místico, porque además como fotógrafo muchas veces eres un ser muy solitario. En mi caso, que me gusta la naturaleza, salgo solo al monte, al cerro, y son muchas horas de estar contigo. Y cuando estás en una depresión o cuando estás pasando por una etapa triste en tu vida, creo que muchas veces nos tenemos mucho miedo a nosotros mismos de qué voy a hablar conmigo y qué me voy a decir a mí y cómo voy a salir de esta tristeza que tengo, ¿no? Y yo me sometí a esto, me sometí a esta especie de terapia de estar mucho tiempo yo solo con mis pensamientos, y pues descubrí que hay maneras de salir de la depresión y de además pues hacer cosas interesantes. ¿Por qué me gusta la fotografía? Bueno, porque la fotografía captura un instante de tiempo, algo que no se puede agarrar, que es intangible, y sin embargo con una foto tú lo transformas en algo que tiene dos dimensiones y que puedes ver pues en una pantalla o en una impresión, en algo así, y es como magia, ¿no? La fotografía tiene esto de mágico. También
Me gusta mucho retratar, me gusta mucho fotografiar lo que amo. Me gusta muchísimo fotografiar Colima. Soy un enamorado de mi tierra. No me he ido de Colima en todo este tiempo porque amo el estar aquí. Me encanta estar frente a los volcanes. Me gusta muchísimo la gente de Colima. Y entonces, pues hacer fotografía es una manera de homenajear lo que eres, de agradecer por quien te formaste y también de retratar, pues eso, la maravilla que está enfrente de ti. Si no amamos y si no conocemos lo que amamos y si no lo representamos, pues es difícil que los demás lo reconozcan, ¿no? Entonces, parte de mi chamba ha sido tratar de retratar algo para que la gente sienta curiosidad, para que la gente que no es de Colima diga, ah, Chirrión, eso es en Colima, eso es en nuestro país. Ah, caray, ese volcán de veras es nuestra tierra. Y este tipo de cosas me han hecho pues muy feliz a lo largo del tiempo. He dado muchas conferencias a lo largo de los últimos años a partir de algunos premios que he ganado. Pues he empezado a dar conferencias en instituciones, en universidades, en ferias de libro y cosas parecidas. Y es bien interesante lo que uno se encuentra. Primero, gente que reconoce el trabajo que ha hecho uno durante el paso de los años, pero que también no tenía idea de que esas cosas ocurren en la naturaleza. La gente se sorprende todavía de ver lo que pasa todo el tiempo, ¿no? Y la gente de repente también me ha topado que piensa que los volcanes son algo malo, son algo maligno. Cuando, por ejemplo, México, nuestro país, es una tierra de volcanes, estamos hechos de volcanes. Los lugares donde están las grandes ciudades de México, también la mayoría están cerca de un volcán. Entonces, no es algo para tener miedo. Los volcanes son algo para reflexionar y para poder tener una idea de lo vulnerables y de los pequeños que somos como seres humanos, pero tenemos que aprender a convivir con esto. Tenemos que aprender a convivir con la naturaleza. Tenemos que aprender que nosotros somos los que nos ponemos en los lugares donde hay riesgo o donde podemos correr peligro, ¿no? Eso se llama vulnerabilidad, y eso es algo que también quisiera que con mi fotografía se entendiera, que los volcanes son maravillosos, los volcanes son hermosos, pero también debemos respetar y debemos cuidarnos a nosotros, a los seres humanos, ante lo que puede pasar en la naturaleza. No es que la naturaleza sea maligna, no es que los volcanes hagan erupción para matar gente. Están haciendo lo que han hecho siempre. Fotografiar un volcán es un poquito como asomarte hacia el pasado. Fotografiar un volcán es estar en una ventana y ver lo que estaba ocurriendo en la Tierra quizás hace millones de años. Y eso es magia. Entonces, por eso me encanta fotografiar volcanes. Ahora, no es lo único que hago. Hago muchísimas otras cosas, mucha fotografía. He estado haciendo mucha fotografía de aves últimamente. Me encanta pues andar paisajeando, me encanta caminar en los cerros, pero también fotografío gente, fotografío personas, fotografío animales. Es decir, vivo con la cámara y me la paso todo el tiempo tomando fotografías. Etapas tan críticas como la pandemia, como esto que está ocurriendo en este momento, pues te hacen sentir que las manos te hormiguean y dices, quiero salir a tomar fotografías, pero también debe uno entender que no es el momento adecuado para estar saliendo. Con las redes sociales ocurre un fenómeno muy interesante. Son un gran escaparate, son una forma básica y muy rápida para que otra gente vea tu trabajo, pero también son como una especie de fantasía. La fotografía en las redes sociales es tan vasta, hay tal cantidad de imágenes que nos hemos desacostumbrado a ver la belleza y nos hemos acostumbrado a dar like a cualquier cosa que tenemos enfrente. Entonces es un riesgo que tenemos actualmente los artistas, cómo hacer contenidos para redes sociales que le atraigan a la gente y que a su vez quiera ver más cosas que sean bellas.
También las redes sociales, cuando trabajas con las redes sociales tienes una responsabilidad de lo que haces y lo que dices. Entonces son aspectos que un artista tiene que cuidar mucho y, por ejemplo, yo no puedo incentivar, no puedo motivar en este momento a la gente a que salga a tomar fotografías al campo porque no es el momento adecuado para hacerlo, ¿no? Tenemos que salir de esta pandemia de la mejor manera posible y yo sé que la mejor manera de hacerlo es estar resguardados en casa hasta que se den las condiciones adecuadas para poder salir y volver a tratar de hacer una vida como la conocíamos antes, que probablemente eso ya no vuelva a suceder. Se puede hablar de muchos aspectos técnicos de la fotografía. Afortunadamente la tecnología hoy en día nos permite a todos, hombres, mujeres, niños, adultos, todos podemos tomar fotos. Y yo creo que todo mundo tiene la capacidad incluso de tomar buenas fotos. Eso para mí es muy claro. El fotógrafo que se dedica conscientemente a hacer fotografía debe pensar en otras cosas. Debes comunicar algo. Tienes un mensaje, estás emitiendo un mensaje y quieres comunicar algo. Un fotógrafo profesional hace de esta comunicación algo como con un proceso muy transparente. Es decir, soy fotógrafo, quiero fotografiar esto, ¿cómo lo voy a hacer? Y estás ideando mentalmente cómo vas a lograr esa fotografía y cómo vas a emitir ese mensaje. La responsabilidad del fotógrafo profesional es que debe hacer una buena foto donde se pare, en el momento o la circunstancia que le toque. Y si no lo logra, bueno, pues entonces habrá otra oportunidad de hacerlo, ¿no? Y eso es lo que diferencia al fotógrafo profesional del amateur o de quien pues toma una buena foto. Pero de que todo mundo puede tomar una buena fotografía, eso para mí es clarísimo. He visto casos de fotografías, por ejemplo, de tormentas, ¿no? Rayos, cosas fabulosas que han tomado niños. Entonces, todo mundo tiene esa extraordinaria capacidad. Yo creo que lo básico para el artista es generar un canal de comunicación y emitir un mensaje que reciba la gente. Cuando un artista logra emitir un mensaje y hace sentir a la gente, hace emocionar a la gente, yo creo que el artista ya está trascendiendo en su trabajo, ¿no? Yo creo que mucho de mi trabajo va a estar ahí para eso, para emocionar a la gente o para sorprender al primer espectador, a quien por primera vez ve una fotografía. Eso es lo más fabuloso, porque finalmente pues el artista o el creador se va a morir, pero su obra ahí sigue. A lo mejor en 50 años o 100 años todavía se van a seguir viendo algunas de mis fotos de los volcanes, por ejemplo. Y eso va a ser increíble, aunque yo ya no lo voy a vivir. Cuando estás en campo te enfrentas siempre a las condiciones que te da la propia naturaleza y el azar y la vida. Entonces, el que está mejor preparado para enfrentar esos momentos, pues es quien va a lograr mejores imágenes. Hay un factor suerte, eso es básico, incluso en cualquier tipo de fotografía, ¿no? Si haces fotografía de una obra de teatro, si haces fotografía de danza, también debes tener un poquito de suerte. Si haces retratos, debes tener además empatía con la persona a la que estás retratando, para que eso aparezca en las fotos. Es bien difícil de explicar teóricamente, pero así es. Cuando generas esta empatía, logras que la persona se sienta a gusto. Cuando logras que la persona se siente a gusto, sale una buena foto. Normalmente así es. Pues con la naturaleza no puedes andar quedando bien, sino que a veces se van a dar las condiciones y a veces no. El factor técnico es bien importante, pero también debemos confiar en nuestro trabajo. Y si no nos salen las cosas, debemos regresar a casa con la frente en alto y decir, esta no fue la oportunidad, pero luego vendrá una nueva. Eso es lo que he hecho yo durante muchísimos años. He regresado de ver el volcán, de estar durante horas, días enteros, esperando que ocurra algo y no pasa nada. Me subo al carro, subo mis cosas, volteo y el volcán está haciendo erupción. Y me ha pasado un montón de veces. Y no me enojo con el volcán ni me enojo conmigo. Es simplemente suerte. Para que tengas la suerte de estar ahí, pues debes procurar estar ahí, ¿no? No, las cosas no caen de chiripa. Entonces
sí se requiere pues aprender todo lo que te guste de un tema. A mí fotografiar volcanes me ha enseñado que mientras más sé de un tema, más posibilidades tengo de lograr una buena fotografía. Si te gusta tomar fotos de deporte, la mejor manera de hacer fotos es aprender sobre ese deporte, ver fotografías de ese deporte. Es bien difícil lograr una buena fotografía de un tema que no conoces. Entonces es un principio básico. Tenemos que aprender y tenemos que estudiar el tema que queremos reflejar, que queremos fotografiar o en el que queremos trabajar. Y eso es algo que he hecho durante muchísimos años. He leído muchísimo sobre volcanes, no soy vulcanólogo ni nada parecido, es simplemente un tema que me apasiona y pues que sigo con muchísimo interés. Siempre me gustó mucho ver fotografías de volcanes. Desde que yo trabajaba en periódicos, yo trabajaba en Milenio y había momentos en los que de repente veía fotografías de otros volcanes del mundo y decía, ojalá yo un día pudiera tomar unas fotos así. Siempre me gustó mucho la pintura. Yo veía desde la primaria, me acuerdo había un libro que tenía pintura de José María Velasco y admiraba muchísimo este tipo de paisajes, sobre todo el centro de México, donde él retrataba no solo la geografía, sino un poquito de la gente. Me gusta mucho la pintura de Orozco, por ejemplo, esos colores tan rojos. Cuando conozco al doctor Atl, a Murillo, también me quedo impresionado por esta energía, esta manera casi telegráfica, con muy pocos elementos, de poder transmitir lo que es una erupción volcánica. Yo creo que en la fotografía yo no sería nada si no tuviera estas influencias pictóricas de estos grandes artistas, ¿no? Finalmente creo que soy lo que soy como fotógrafo gracias a todas las experiencias que he vivido, todas las cosas que he estudiado y pues las amarguras y las cosas bellas que me ha dado la vida. Finalmente, como artista, eres un crisol, eres un lugar donde se conjuntan todas estas cosas y eso es lo que eres. Eres un artista que ha sido forjado por la vida.